Buenas tardes, nos volvemos a encontrar, esta vez para ocuparnos de nuestro primer pensador cristiano. En este caso, mientras voy hablando, voy a tratar de hacerlo acompañada con un PowerPoint sencillo para que de alguna manera ustedes puedan seguir mejor el discurso. Nuestro autor se llama Clemente de Alejandría y como ven ahí es un autor que nació a mediados del siglo segundo y murió al comenzar el siglo tercero. El ambiente no es muy diferente de aquel que trazamos y que ustedes habrán leído como contexto histórico de Filón de Alejandría. Es la Alejandría de este tiempo, de la época imperial, solo que hay un detalle bastante importante, eh, la aparición del cristianismo. Ahora bien, tenemos que entender que en este tiempo el cristianismo no tiene la hegemonía que va a tener en la Edad Media. Se trata de una secta en ocasiones perseguida por el imperio. Esto tiene sus etapas, hay veces de mayor persecución, otras de menor persecución. En la época en que florece el pensamiento de Clemente, no es una época agresiva para el cristianismo por parte del imperio, y el cristianismo forma parte de las escuelas de doctrina, las escuelas filosóficas de la Alejandría de este tiempo. Ustedes recordarán que cuando hablamos del tiempo de Filón, mostramos que muchas de las escuelas eran sucesoras o bien de doctrinas que habían florecido en la Grecia clásica, como el platonismo y el aristotelismo, o bien de la época helenística. Pues bien, esto sigue en la época de Clemente, en este tiempo, y con el mismo énfasis puesto en lo que dijimos en el caso del contexto del Filón. ¿Cómo es entendida la filosofía en este tiempo? Como un discurso, pero sobre todo y fundamentalmente como un modo de vida. El discurso viene para acompañar la propuesta de un modo de vida que busca la verdad y busca la felicidad. El cristianismo en este tiempo es una de las escuelas que propone también un discurso. Ese discurso está en lo que se considera su palabra sagrada, la escritura, en este caso sobre todo el Nuevo Testamento, aquel que habla de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. Los evangelios, fundamentalmente, que son los que presentan esta buena noticia, son más de los que conocemos ahora, los que circulan en este tiempo, porque también están los evangelios apócrifos, pero sea como fuere, forman parte del corpus textual de lo que un cristiano considera un texto revelado, un texto sagrado. Es decir, que si lo ponemos en terminología de los griegos, eh, eso que se presenta allí es una doctrina, es decir, un logos, un discurso. Logoi hay muchos, tantos como escuelas filosóficas. Pero esta palabra logos, en el marco del cristianismo, va a tener un peso sumamente relevante. Ustedes van a ver que hoy vamos a comenzar a hablar de esta noción de logos y esta noción de logos nos va a acompañar durante todo el curso. En el comienzo de uno de los evangelios, el Evangelio de Juan, el Evangelio que es considerado aquel que conceptualmente es más rico, que se ha conservado escrito en griego, a diferencia de otros
que están escritos en arameo, por ejemplo. En el comienzo del Evangelio de Juan, escrito en griego, se encuentra la siguiente frase: en el principio era la palabra, o en el principio era el verbo. En griego, la palabra principio es la palabra arge, y la palabra verbo, palabra, es el término logos. En arge, genjo, logos. Esto dice el comienzo del Evangelio de Juan. Y es bien notable porque es una palabra que se considera sagrada, revelada directamente por Dios, y encontramos en ella dos términos de una larga tradición filosófica. El término arge, que como ustedes habrán visto en filosofía antigua, no se refiere a un comienzo o un principio temporal, sino se refiere al principio como fundamento, aquello que da origen y sostiene, gobierna. Y la palabra logos, que es una palabra que tiene una multitud de sentidos en griego. Uno de esos sentidos es discurso, otro es palabra, otro sentido es razón, y que se encuentra allí con los sentidos más bien de palabra y de razón. En el principio era el logos. La sucesión del discurso de ese evangelio dice: y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios, y Dios hizo todas las cosas a través del logos. Y luego viene lo que importa para la revelación cristiana. Ese logos, que estaba con Dios, era Dios, por el cual Dios creó todo, se encarnó, murió y resucitó. Ese es el más grande misterio del cristianismo. La encarnación de algo del orden de la eternidad, la palabra eterna, la razón eterna o logos, que se hace carne y habita entre nosotros. Pues bien, el hecho de que se encuentren allí esas palabras de origen filosófico parece no ser banal. De hecho, hay quienes vinculan la inspiración del Evangelio de Juan de toda una tradición judía helenizada que encontraría su raíz en el propio Filón de Alejandría. Si recordamos el texto de Filón, hay algo en lo que llamamos la atención especialmente, que es la alusión a lo que Filón llama Theos Logos, es decir, la razón eterna o la razón divina en realidad, que es eterna. ¿Qué quería decir Filón con este Theos Logos? Que Dios no creaba directamente el orden de lo sensible, sino que en primer lugar creaba algo en su propia razón. Esa razón era llamada logos, y lo que era creado ahí en esa razón eterna era lo que prácticamente se asimilaba a un mundo de las ideas platónico. Como ven, estamos ingresando a un territorio fundamentalmente filosófico, porque se trata del encuentro, en el caso de Filón, entre la doctrina platónica y la revelación de los hebreos. Y ahora, en el propio texto del Evangelio de Juan, prefigurado esta noción de logos con aquel antecedente filoniano que nos hace pensar que ya de alguna manera está ingresando algo de lo platónico en la propia escritura sagrada de los cristianos. Por supuesto que es un poco arriesgado y temerario decir esto de este modo,
Lo que sí podemos decir, sin lugar a dudas, es que más allá de que esta palabra del Evangelio de Juan haya sido inspirada por la tradición platónico-judía, lo que sí es cierto que va a dar lugar a todo el platonismo cristiano. Y aquí no me refiero solamente del platonismo cristiano medieval, sino el platonismo cristiano que ha cursado todo el pensamiento occidental, al cual ya nos vamos a referir bastante ampliamente durante este curso. Por ahora retengamos esto. Aparece en el texto sagrado de los cristianos esta palabra logos, de larga tradición filosófica, posiblemente traída de el judío Filón, y este logos tiene el sentido de palabra o razón eterna, una palabra o razón eterna que está con Dios, que es de alguna manera Dios, y a través de la cual Dios crea toda la realidad. Siendo tan fundamental la palabra logos en el marco del cristianismo, volvamos ahora al tiempo de Clemente. Para cualquier cristiano del tiempo de Clemente, este logos, palabra eterna o sagrada, se encarnó. Se encarnó en la persona de Cristo, Jesucristo, aquel Cristo temporal que habitó entre nosotros, murió y resucitó. Esto quiere decir que para un pensador como Clemente, si es posible que las filosofías distintas ofrezcan un modo de vida conforme a un logos o doctrina, es decir, si las distintas filosofías tienen sus logoi, sus discursos, hay una doctrina que es la única que no tiene un logos entre otro, sino que tiene el logos mismo, el logos mismo que se ha encarnado y que se ha revelado por completo. De modo que si las demás escuelas filosóficas son un modo de vida conforme a un logos, es decir, a un discurso, el cristianismo se entiende a sí mismo como filosofía, en tanto también propone un modo de vida conforme ya no a un logos entre otros, sino al logos, entendido como la palabra eterna o la verdad eterna. El tiempo de Filón, el tiempo de Clemente, estamos hablando de Clemente, es llamado por muchos autores, recuerdo sobre todo un texto de Dodds, que es un gran especialista en la antigüedad tardía, como un tiempo de desconcierto. Es decir, hay en la Alejandría de este tiempo no solo una multitud de escuelas filosóficas, sino que una gran preponderancia de los cultos mistéricos, el judaísmo helenizado, el gnosticismo, que es muy importante en este tiempo, y muchos de los aspectos gnósticos influyen en estos autores. Y de entre todas esas escuelas filosóficas, cultos, religiones que hay en este tiempo, los pensadores cristianos en general, y Clemente en particular, se inclina por una de estas escuelas. Su cristianismo está decididamente inclinado hacia el platonismo. Ahora, ¿qué es el platonismo en este tiempo? Sería materia de todo un curso hablar de la historia del platonismo. Ustedes saben que Platón creó la academia en el siglo IV a.C., y que esa academia fue cerrada por Justiniano en
el siglo VI después de Cristo, como hemos visto en la presentación de nuestro curso. Se trata de la escuela de filosofía más larga de la historia de la humanidad. Si bien tuvo algunos baches, no hubo siempre continuidad, no tuvo siempre una locación, siempre en esa cantidad de siglos hubo una escuela que se llamó a sí misma platónica. En una extensión tan larga de tiempo, ese platonismo tuvo muchas etapas. Y entre el platonismo, a la academia antigua, luego la academia nueva, una etapa de escepticismo al cual ya nos vamos a referir, y algo nuevo que empieza después del siglo III, que es el neoplatonismo, hay una serie de autores que quedan en el medio, precisamente, y que los estudiosos de la historia del platonismo llaman platonismo medio. Como ven, decir platonismo medio es decir muy poco. Se trata de una serie de pensadores platónicos que florecieron en esta época imperial, más o menos desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Sin embargo, es posible marcar algunos tópicos que tienen estos pensadores platónicos medios y que van a ser ciertamente influyentes en un autor como Clemente de Alejandría. Uno de esos tópicos es el que vamos a llamar la vía negativa. Y otro de esos tópicos es una idea que aparece en el Teeteto de Platón, que dice que el hombre puede volverse semejante a Dios. Retengan estos dos tópicos, ahora simplemente los mencionamos, los vamos a recuperar a medida que vayamos desarrollando estos temas. El cristianismo, que representa la revelación completa del Logos, de esa revelación que comenzó parcialmente en Grecia, que fue mostrado por algunas escuelas, pero ninguna lo tuvo en su totalidad, se siente ahora como en posesión completa para los cristianos. El propio Clemente estudia, después de pasar por muchas escuelas filosóficas paganas, en una escuela cristiana, que es la escuela catequítica de Panteno, que era la escuela cristiana más importante de Alejandría de este tiempo. Quiero resaltar esto. ¿Quiénes pasan por las escuelas filosóficas en este tiempo? Por supuesto, las clases acomodadas. Clemente es alguien que pertenece a una clase acomodada, que busca la sabiduría, busca la verdad, siempre entendida, recuerden esta sabiduría, esta verdad, en vistas a un modo de vida. Y entre estas escuelas por las que pasa, termina en la escuela catequítica de Panteno, que es una escuela cristiana. Lo resalto porque no solo para Clemente el cristianismo es considerado una filosofía, sino que la misma escuela de Panteno está en el marco de las escuelas filosóficas de este tiempo. Panteno y Clemente consideran al cristianismo una filosofía. Esa filosofía está basada en gran medida en la lectura y el comentario, que como ustedes saben es una práctica de las escuelas de este tiempo, de un texto considerado sagrado. En este caso, la Sagrada Escritura es el Antiguo Testamento, de raíz judía, y el Nuevo Testamento, la revelación para los cristianos. El método para comentar y leer es el heredado por algunos judíos helenizados, en particular Filón de Alejandría. Si ustedes tuvieron la ocasión ya de leer el texto de Filón, habrán visto que la lectura que él hace del Génesis, de esos 6 días de la creación, es completamente alegórica. Esta misma lectura va a ser la que hace
Clemente, ahora de una palabra sagrada más ampliada, porque considera como parte fundamental lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Se conservan de Clemente 3 obras fundamentales: el Protréptico, el Pedagogo y Estrómata. En las tres, la reflexión fundamental de Clemente se realiza en torno a la noción de logos. Nosotros nos vamos a dedicar a comentar, y ustedes van a tener que leer de manera completa, 2 capítulos de la primera de esta obra, de estas obras, el Protréptico. Protréptico es un género filosófico. Muchos autores tienen un protréptico. Tiene un protréptico Aristóteles, que está parcialmente perdido, tiene un protréptico Cicerón y tiene un protréptico Clemente de Alejandría. Se trata de un texto exhortativo. El protréptico quiere decir una exhortación a la búsqueda de la verdad y a la búsqueda en este tiempo de la vida feliz. Es decir, es una exhortación al quehacer filosófico. En el caso particular de Clemente, quien nos exhorta a la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la vida feliz no es otro que el Logos, es decir, la palabra eterna que se encarnó. Ahora bien, el tema de la encarnación, que como podrán sospechar es central para el cristianismo, puede entenderse al menos de 2 maneras, por supuesto que de muchas más, pero nos interesa ahora marcar 2 modos para ponerlos en oposición. Como resultado del pecado de Adán, se puede considerar que el Logo se ha encarnado para que el hombre repare su naturaleza quebrada por el pecado. Esta encarnación, Dios hecho carne, ayudaría a reparar ese pecado, y por esta razón Dios desciende de lo eterno a lo temporal. Es decir, que hay una noción de encarnación como humillación de Dios. Dios se hace hombre, se vuelve hacia lo más bajo, que es la carne. Pero hay otra manera de entender la encarnación y ahí se inscribe el pensamiento de Clemente de Alejandría. El Logos se hace hombre, el Logos se hace carne, toma la naturaleza humana para que el hombre pueda hacerse Dios. Y acá encontramos una especie de familiaridad entre esta noción de encarnación, la posibilidad de divinización del hombre, con el tópico platónico expresado en el Teeteto. Hay una posibilidad para el hombre de volverse semejante al Dios, de divinizarse. A partir de esta noción de logos, como la posibilidad para el hombre de divinizarse, este logos nos exhorta a volvernos hacia la divinidad para hacernos cada vez más semejante a ella. Así alcanzar la verdad y, por tanto, la vida feliz. El logos, para los cristianos, se ha revelado completamente en la persona de Cristo. Y como decíamos, esa es la gran distancia que tiene el cristianismo con el resto de las doctrinas filosóficas, que presentan solamente una parcela de la verdad. En este sentido, si se confronta el cristianismo como religión con los misterios y las religiones paganas,
Clemente presenta una apología del cristianismo como la verdadera fe. Y si se confronta ese cristianismo como doctrina, como una serie de conceptos que constituyen un corpus doctrinal y se lo confronta con el resto de las doctrinas filosóficas, el cristianismo se convierte en la verdadera filosofía. En ambos casos es porque es la única que posee el logos completo y total. Desde esta perspectiva, en esta obra Protéptico, lo que hace Clemente es revisar la tradición filosófica. No revisa toda la tradición filosófica, pero sí los principales tópicos de la filosofía griega y algunas referencias también a otros pueblos. Cuando pasa por los que nosotros consideramos los filósofos presocráticos, hay allí una crítica muy feroz contra ellos, sobre todo porque considera Clemente que su error consiste en haber divinizado los elementos, considerar que la arjé, el principio, no era el logos, como lo es, sino que el principio era el agua, los 4 elementos, el aire, etc. Lo que llamamos nosotros esos filósofos naturalistas o fisiócratas son para Clemente totalmente descartados. Hay algún reconocimiento a filósofos presocráticos que pudieron abstraerse de la realidad natural y pensaron en una noción más abstracta, como por ejemplo la noción de infinito. Sin embargo, ustedes van a leer en ese capítulo 5 de Protéptico, al cual me estoy refiriendo y que es parte de la bibliografía que tienen que analizar, van a ver que no solamente hay una cuestión de devenir histórico, no es que cada vez los griegos fueron pensando mejor y más acertadamente, sino que también hay críticas bastante despiadadas a filósofos estoicos, a filósofos peripatéticos continuadores de Aristóteles en la época helenística y, por supuesto, a los filósofos epicúreos. Llegados a un punto, Clemente dice, y me permito leer 2 pasajes del capítulo 6, cito estos textos que tienen allí, dice Clemente: busco a Dios, no sus obras. ¿Qué colaborador encuentro en ti para esta búsqueda? ¿Por qué no desconfiamos de ti por completo, filosofía? Si quieres, a Platón. Y más adelante dice: está bien rozar la verdad, Platón, pero no te canses. Emprende conmigo la búsqueda del bien, pues una emanación divina inspira a todos los hombres en general y sobre todo a los que pasan tiempo en investigaciones. Fin de la cita. Estos 2 textos, que son bastante cercanos, ustedes lo van a ver, pretenden mostrar que hay un quiebre en las consideraciones que Platón ha hecho y las consideraciones que han hecho el resto de los filósofos. Platón es llamado aquí alguien que ha rozado la verdad. Y esto no es poco. Platón ha rozado la verdad y la ha rozado precisamente porque la ha buscado. Dice, la verdad roza a aquellos que pasan tiempo en investigaciones, es decir, en la búsqueda de la verdad. Acá hay una noción interesante que algunos autores dicen es un aspecto gnóstico de la filosofía de Clemente. La verdad es algo que se recibe
pero para recibirla es necesario buscarla. ¿Cuál sería el aspecto gnóstico? El entender que la verdad es algo que se ofrece por revelación. No es algo que se busca y se encuentra en uno mismo, sino que es algo que se ofrece al que busca. Platón, como los otros filósofos, la ha buscado, pero la ha buscado con tanto tesón que llegó a que la verdad lo rozara. Eso dice el texto. Y este Platón es el único que para Clemente, fíjense el primer texto, se ofrece como colaborador desde la filosofía pagana para buscar a Dios y no a sus obras. Es decir, no busco aquellos elementos que proceden del acto creador de Dios, como puede ser el agua, el aire, los cuatro elementos, sino que busco al origen, aquel del cual proceden, a su fundamento, es decir, al mismo Dios. ¿Qué colaborador encuentro en la filosofía para esa búsqueda? Dice Clemente. La respuesta no duda en enfocar, poner el foco directamente sobre Platón. En este capítulo sexto hay citados muchísimos textos, no solo de Platón, también hay de otros filósofos. Los textos son en general citados de memoria. Si uno va a buscar el texto de Platón, quizá no sea idéntico, pero sí están los principales elementos allí presentes. Y de los citados voy a mencionar tres que me parecen especialmente importantes. Son tres textos de Platón. El primero dice, cito, es un gran mérito encontrar al Padre y Creador de todo y es imposible explicarlo a todos los hombres. Timeo. El segundo dice, ¿por qué en nombre de Dios? Porque nunca se puede explicar. Texto de la carta séptima. Y por último, un texto de las leyes que dice, Dios, según un antiguo dicho, tiene el comienzo, el fin y el medio de todo cuanto existe, y avanza marchando según su recta naturaleza. ¿Por qué elegí estos textos? El texto del Timeo ya hemos visto cuál es su relevancia. ¿Por qué digo ya lo hemos visto? Porque es un texto fundamental en el comentario que hace Filón de Alejandría al Génesis. Recordarán que ese principio activo, eso que llama la causa agente, Filón, que es el Dios creador, es perfectamente asimilable al demiurgo presentado por Platón en el Trimeo. Timeo llama a ese demiurgo padre y creador de todo. De allí que es un texto que será el predilecto, les diría, tanto de la tradición judía como de la tradición cristiana y posteriormente también lo será de la tradición islámica. Pero en esta ocasión quiero hacer hincapié en la parte del texto del Timeo que se vincula con lo que dice Platón en la carta séptima y que tiene que ver con la imposibilidad de explicar aquello que Dios es. Sabemos que Dios es, pero no sabemos qué es, qué con acento. Es imposible explicarlo a los hombres. Y de aquello que podemos decir acerca de Dios, una es que es y que es el Padre y Hacedor de todo, y otra es que no solo está en el comienzo de todo, sino que permanece en todo. Tenemos aquí algunos tópicos muy importantes ligados
no solo al propio Platón, porque esto es buscar en sus textos algunas palabras que le vienen bien a Clemente, sino tópicos que eran muy habituales en los autores del platonismo medio. Primero, la noción de un Dios que es primero por sobre el resto. Hay un Dios primero, hay un Dios que está por sobre todo, y es el que llamamos Padre y Hacedor. En segundo lugar, un tópico que antes lo anunciamos como la vía negativa, es decir, una vía, un camino que proclama la incognoscibilidad y la inefabilidad de este Dios. Es incognoscible, no puede aprehenderse con la razón y por lo mismo es inefable, no se puede predicar acerca de él, no se puede explicarlo, dice Platón. Por último, un último tópico, un Dios que no solamente está por sobre todo, sino que a la vez está en todo, lo pregna todo. Es comienzo, medio y fin, es decir, todo vuelve a él como a su propia perfección. En este mismo capítulo sexto, dice Clemente que hay algunos filósofos que han proclamado este Dios único. Pitágoras, sus discípulos, Cleantes, el filósofo estoico, pero hay uno que sobresale por todos los demás, por sobre los demás, y ese filósofo es Platón. Platón, que tuvo muchísimas influencias, dice Clemente en este capítulo, recibió la geometría de los egipcios, recibió la astronomía de los babilónicos, menciona otras influencias de otros pueblos, pero lo que nos interesa resaltar es que dice Clemente que la noción de Dios, Platón la recibió directamente de los hebreos. Platón rozó la verdad porque fue inspirado por la misma verdad. Y esa verdad lo inspiró no solamente por su búsqueda incansable, sino porque en esa búsqueda se topó con el pensamiento de los hebreos. Y acá hay un tópico que también procede de Filón. Recordarán que para Filón, Moisés representaba la cumbre de la filosofía, en el sentido de que es aquel que ha alcanzado la sabiduría. Para Filón, y ahora también para Clemente, Platón conoció el pensamiento de Moisés. Por supuesto que esto no obedece a ningún rigor histórico y es por completo incomprobable. Pero nos interesa destacar que para estos dos autores hay una cadena de sabiduría que comienza en los hebreos, que se continúa en Platón, y ahí llegamos hasta Filón, y ahora para un cristiano como Clemente, se completa y se revela completamente cuando el logos se hace presente, se hace carne, se revela por completo en la persona de Cristo. Gracias.